Y se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué hizo? Sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Vamos al libro de Hechos, al ladito de Juan. Próximo libro, Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no se siente que me queda uno. Aleluya. Ahí mismo en Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Fuego, chispa y candela. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, amados. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová Dios. Fuego, chispa y candela es lo que hay hoy. Vamos a hablar hoy de caminando con el Espíritu Santo en poder. Aleluya, gloria a Dios. El pastor cuando comenzó esta serie, Caminando con el Espíritu Santo, nos llevó al Génesis, cuando Dios creó el muñequito de tierra, como yo le digo, y le dio forma. Que déjenme decirle que Dios está pasado, porque usted se pone a pensar, Él hizo un muñequito de tierra, y cómo hizo lo que estaba por dentro, cómo hizo con la imaginación de Dios que cada órgano se conectara uno con el otro y se crearan venas y se creara todo con crear un muñequito de tierra. Es que el Dios que nosotros le servimos está pasado. El poder que emana de Él, nosotros en nuestra mente, nosotros no podemos comprenderlo. Está fuera de nuestro entendimiento. Me dice la palabra que Dios que sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Así que cuando sopla aliento de vida, se desprende de Dios un espíritu, es el Espíritu de Dios, que no se le llama Espíritu Santo, porque esa palabra Espíritu Santo no se habla en el Antiguo Testamento, se habla en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo ya existía. Pasó del aliento de Dios, pasó a morar el Espíritu en nosotros. Ahora, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Jesús tuvo que pasar por un bautismo del Espíritu Santo. Y uno puede pensar, Dios mío, ¿pero qué es? ¿Que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Claro que lo tenía, porque Él es Dios. Él era el Dios encarnado. Sin embargo, había sido nacido de simiente de mujer. Tenía el aliento que se había depositado desde un principio. Sin embargo, dice que para cumplir con la ley y con el requisito de la ley que existía en ese momento, dice que fue bautizado en agua. Y si vamos a la palabra, nos dice que de momento que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo como una paloma.
como una paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. Ya hemos aprendido que el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros. No es un espíritu por ahí que anda corriendo suelto como gavete, como decimos en Puerto Rico. No, está dentro de nosotros. Así que cuando Jesucristo es bautizado, el Espíritu Santo lo que está haciendo es que está llenando a Jesucristo de un poder. ¿Para poder qué? Para poder comenzar su ministerio. Pero está cumpliendo también con el requisito de la ley. Así que, ¿por qué les traigo esto? Porque empezamos leyendo este versículo de Juan 20, del 21 al 22. Porque en nuestra mentalidad nosotros no podemos quedar en ese momento de Jesús. No se nos puede confundir una cosa con la otra. Pero Jesús habló de un consolador. Cuando Jesús estaba en la tierra habló de un consolador. Habló de una persona que cuando Él se fuera, esa persona iba a venir. Y mientras Jesús tenía unas limitaciones, el Espíritu Santo no tenía limitaciones. Mientras Jesús podía estar solamente en un lugar a la vez, el consolador que Él iba a mandar podía estar en todos los lugares a la vez. Ese consolador que está en ti, que está en mí, que está en el hermanito que vive por allá por Japón, que está en el que vive por allá por la India, fue el que Jesús le prometió a la iglesia. Ahora, cuando estamos aquí en el libro de Juan, dice que Jesús se le presenta a los discípulos. ¿Y por qué traigo esto? Porque es importante entender que el Espíritu Santo tuvo dos manifestaciones. Hubo dos manifestaciones. La primera es esa. La primera manifestación que hubo fue cuando Jesús, ¿qué hizo? Sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles. O sea, que no fue Jesús antes de resucitar, antes de pasar por la muerte. Los apóstoles creían en Dios. Los apóstoles estaban que habían sido adiestrados o adoctrinados bajo el pacto. Tenían que ser regenerados por medio del Espíritu Santo, que es el único que causa la regeneración en nosotros. Así que Jesús sopló y al instante esa persona del Espíritu Santo vino a morar en cada uno de los apóstoles que estaban allí. Cuando usted y yo aceptamos al Señor como único y exclusivo Salvador y nos arrepentimos de nuestro pasado, de nuestros pecados, automáticamente la persona del Espíritu Santo viene a morar en ti. Y mire qué fabuloso y maravilloso es el Espíritu Santo, porque yo meditaba en eso en este día, que usted cuando se enoja con una persona, usted se enchisma y se va. Gracias a Dios que Él no es así, porque nosotros le fallamos tantas veces y lo hacemos enojar tantas veces. Usted imagínese, tuviera para arriba y para abajo el pobre Espíritu Santo ahí, saliéndose y entrando. No, esas son las cosas maravillosas que hace Dios. Nos los puso, está con nosotros. Y no es una paloma. Es que cuando descendió, la delicadeza como desciende, la manifestación como desciende sobre Jesús, fue totalmente distinta a la manifestación que hace Jesús, que le sopla a los discípulos y reciben todos el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que se habla del Señor, hacemos la salvedad y hacemos el llamado.
¿Por qué? Porque si usted no acepta al Señor como único y exclusivo Salvador, usted no se arrepiente, usted no va a tener el Consolador. Usted no va a tener la persona que es la que le va a ayudar, la que le va a dar el poder, la que lo va a investir a usted para usted poder hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Si no aceptamos al Señor, no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un espíritu que fue dado en el principio, al igual que todo el mundo, pero no es el Espíritu Santo que me prometió Dios, el Consolador, porque Él solo habita donde no hay ¿qué? Pecado. Y si Él no habita donde hay pecado, la persona que anda en pecado, el Espíritu Santo no habita en él. Aleluya. Cuando Jesús sopla sobre los discípulos y les deposita el Espíritu Santo, lo más importante, lo más hermoso de eso es que comienza a vivir con ellos. Y comienza dentro de los discípulos un proceso de regeneración, que era lo que hablaba el pastor el miércoles pasado. Los que no vinieron se lo perdieron. Antes que soplara vida, ellos estaban en el pasado. Al soplar vida, al soplar el Espíritu Santo, pasaron a estar junto con el Espíritu Santo. Viene a morar en vida. Y como les decía, mientras Jesús tenía una limitación física de que solamente podía estar en un lugar a la vez, mientras Jesús solamente tuvo un tiempo indefinido de 3 años, el ministerio de Jesús duró 3 años. La palabra a mí me dice que el Espíritu Santo va a estar conmigo ¿hasta qué? Hasta el fin. Un consolador, una persona que es la que se encarga de regenerarme y cambiarme a mí, no se va a ir de mi lado porque yo haya cometido un pecado. No tolera el pecado, no lo tolera, pero yo puedo contristar el Espíritu Santo. Si yo sigo en esa condición, yo puedo contristar el Espíritu Santo hasta llegar el momento que yo puedo alejarlo completamente, porque Él no va a cohabitar con el pecado. Así que mientras Jesús estuvo 3 años, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Mientras Jesús fue el camino, la verdad, la vida y el autor de un nuevo pacto, Él es el que se encarga de iluminarnos. Él es el que se encarga de fortalecernos. Él es el que se encarga de regenerarnos y santificar el pacto que hizo Jesús. Por eso es que es tan importante en nuestra vida el Espíritu Santo. Y muchas veces no queremos entender. No es que no nos lo expliquen bien, es que no queremos entender, porque no queremos dejar lo que nos ata, no queremos dejar lo que nos gusta, no queremos dejar lo que la carne desea que hagamos. Porque para yo poder mantener una relación íntima y personal con Dios, el Espíritu Santo tiene que estar activo en mi vida, porque Él es el que me pega como chicle a Dios. Él es el que me pega. Si yo no tengo el Espíritu Santo, estoy perdiendo el tiempo. Amén. Así que, además de depositar, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre los discípulos, la cosa no se quedó ahí. Porque les dijo, no se vayan. No se vayan. Ustedes todavía no están ready para lo que yo les digo. Ustedes tienen que ir a predicar el evangelio. Ustedes tienen que y habiendo dicho soplo, recibir el Espíritu Santo. A quien remita los pecados les son remitidos, y a quien se los retuviere les serán retenidos. Le está diciendo, no se vayan, porque hay algo más todavía.
Ustedes tienen que, ¿qué? En Hechos 1:8. En Hechos 1:8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder que el Espíritu Santo va a depositar sobre el pueblo, que es la segunda gran obra que hace el Espíritu Santo, además de todos los milagros y todas las cosas. Pero la segunda cosa más importante que hace el Espíritu Santo en estos momentos es capacitar al pueblo, capacitar a la iglesia. Le dio a los discípulos que ya habían recibido el Espíritu Santo. Es como si lo hubieran cogido con un cable, como un 220, y le zumbó poder por ahí para abajo. Y lo estoy diciendo jocosamente, pero es la manera más fácil de entenderlo, porque el Espíritu Santo ya estaba. Así que Él está diciendo, cuando ustedes sean revestidos de poder, entonces ustedes van a ir a hacerme testigo. ¿A hacer qué? Testigo. O sea que yo voy a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los discípulos recibieran el poder, cuando fueran embestidos de ese poder, entonces que se iba a activar en ellos lo que el Señor ya había depositado. Y cuando vamos a Hechos 2, del 1 al 4, nos dice que ellos se quedaron juntos. Estaban juntos, pero no revueltos. Juntos. Los puertorriqueños me entienden. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un solo pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento? Esperar la promesa. Ahí no había el pensamiento de que yo tengo hambre, de que hace calor, de que el aire no funciona, no me llega. Ahí no hay el pensamiento de que dejé la estufa prendida. El único pensamiento que estaba en los discípulos y los que lo estaban esperando es que están esperando la promesa. Están esperando el poder, y cuando Dios promete, la Biblia me dice que cumple desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se cumplió todo lo que había escrito antes, y todo lo que falta por suceder se va a dar. Así que están juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo tampoco es un viento. Dice que el viento usted lo siente, pero usted no lo ve. Eso mismo está pasando aquí. Ellos están sintiendo que el mover de algo que se estremece en un solo pensamiento, y ven el mover de algo que se estremece, que está moviendo un viento que del cielo, un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, que el Espíritu Santo entonces, ¿qué? Bautiza con poder a los que estaban reunidos, ese grupito que estaba esperando la promesa, que ya había recibido el Espíritu Santo. Le metieron el cable 220. Y ese cable 220 que le metieron, ese fuetazo de Dios que le metieron, fue lo suficiente para que un grupo de personas que estaban tristes, que habían perdido al Señor, que no sabían cómo iban a hacer las cosas, que no sabían, entraron 3, 4, 5 gatitos, y el poder fue tan grande que de ahí salieron 4 o 5 leones a comerse el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo.
el poder del Espíritu Santo fue lo suficiente para transformar ese grupo de personas que estaba allí. A lo mejor algunos no tenían fuerza, estaban ya pensando de que era el final. Yo me imagino que se tenían que haber sentido desamparados en lo que llegaba la promesa del Consolador. Estaban en la espera. Y dice que fueron, ¿qué? Salieron de allí a hacer, ¿qué? A predicar, gozosos, a tal modo que se expandió el evangelio. Si ellos hubieran sido desobedientes y se hubieran ido, no hubieran sido investidos del poder, no hubieran podido no hubieran podido ser transformados, porque eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es transformar nuestra vida. Por eso es que es tan importante. Por eso es que hay que anhelarlo. Por eso es que hay que desearlo, que habite en cada uno de nosotros. Y no solo que habite, sino que sea más de Él y menos de nosotros. Más de Él, que Él siga creciendo y yo me siga ¿qué? Disminuyendo. Porque mientras yo me siga disminuyendo, quiere decir que todo lo que me hace a mí está siendo transformado. Porque si yo me dejo llevar por las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, me voy pareciendo ¿qué? A Jesús. Y para poder entrar al cielo, yo tengo que asemejarme al varón perfecto. Así que eso, lo primero que recibieron los discípulos cuando fueron investidos de ese poder, ellos fueron transformados. En ese momento dejaron de ser los débiles, los tímidos. Y hay muchas personas que llevan años en el evangelio. Ay, no me atrevo, pastor. No me atrevo. Como si fueran ellos los que fueran a hacer la obra. No nos toca a nosotros. Le toca a Dios. Y es por medio del poder del Espíritu Santo. Y puedo estar toda una vida en la iglesia y nunca ser investido del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es el que me va a motivar a mí a ir para allá afuera a predicar el evangelio. El poder del Espíritu Santo, ese investimiento, eso que satura hasta transformar mi vida, es el que me va a decir: no hagas eso porque no está bien. Y usted dice: déjame no hacerlo. Escuchaste la voz. Pero si no recibimos poder del Espíritu Santo, vamos a ser ¿qué? Cristianos a media. A media. Haciendo las cosas a nuestra forma, pensando que con eso vamos a ¿qué? Con la manera de hacer las cosas, con las obras que yo puedo hacer, pensando que eso me va a abrir la puerta del cielo, cuando no es así. Amén. Estos apóstoles, miren si fueron tan transformados que los metieron presos. Y no dejaron de hablar, y no dejaron de predicar. Porque hubo una transformación tan grande en su vida que ellos no dejaron de hacer a lo que Dios les mandó a hacer. Y dicen que murieron por el evangelio, esperando que la promesa. Ellos murieron esperando la promesa y nosotros todavía estamos esperando la promesa. Amén. Así que ellos recibieron el poder, fueron transformados. Pero no solamente eso, el poder que ellos recibieron los iluminó. Me dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y si usted lee el versículo 5 en adelante, te dice que allí en Jerusalén habían varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todos lados. Y hecho este estruendo, la multitud se juntó y estaban atónitos. Y decía, pero no son todos estos galileos. Pero si yo creo que yo lo escucho hablando hindi, o yo lo escucho hablando francés, o yo lo escucho hablando de lo otro. El poder que ellos recibieron le dio en ese momento, los iluminó y los puso a hablar en otro idioma. ¿Para qué? Para los que estaban alrededor se dieran cuenta de lo que estaba pasando. No solo los de la misma casa, sino los que estaban alrededor. Les dio ese poder para hablar esas lenguas diferentes. Ese poder también que recibieron les dio el poder de poder que convencer. Y en el capítulo, de ese mismo capítulo 2 del versículo 14 en adelante, dice que Pedro comienza a predicarle el evangelio de una manera sencilla. No fue mucha palabrería. El mismo Pedro que se recostó, el mismo Pedro que lo negó, que metió las patas y le cortó la oreja al centurión. Pedro, el mismo Pedro, fue transformado de tal manera que de una manera sencilla, sin muchas palabras rebuscadas, les comenzó a hablar el evangelio a todos los que estaban en esa multitud. Y todos le podían entender. Yo no sé cómo. Eso es, el Espíritu Santo regó ese poder, porque habían de otras nacionalidades y lo entendieron. Y dice, lo más hermoso de todo esto, ese poder que recibieron, que del versículo 37 en adelante le está diciendo que se compungieron, que hubo que en su corazón comenzaron a contristarse, entendiendo, diciendo, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntete de una manera sencilla, pero con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, si no caminamos con el Espíritu Santo, si no caminamos bajo el poder, con el poder en el Espíritu Santo, volvemos otra vez, vamos a ser cristianos a término medio. Nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 41 en adelante me dice que ese poder que descendió salvó a las personas que estaban allí. Dice que en ese día se convirtieron 3,000 y fueron salvos. No solo causó el mensaje, causó el poder, causó convencimiento. Y no solo es convencerte, es que se convirtieron y la iglesia creció. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que cada cristiano tiene que anhelar. Porque todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos bautizados con el Espíritu Santo. No todos estamos investidos con ese poder. Dice la palabra que eso hay que anhelarlo, que hay que orar. Y yo conozco de personas que toda una vida anhelaron, oraron fervientemente por el bautismo del Espíritu Santo. Y después de muchos años, Dios la bautizó. Y cuando cantaba,
tocaba en lengua, hablaba en lenguas angelicales. No eran lenguas para ser interpretadas de un mensaje. Y cuando yo escuché eso, yo hice, que mucho me falta por crecer, que mucho me falta a mí por aprender. Pero esto es algo constante, esto es una consistencia. No es que oré hoy para ser bautizadas con el poder del Espíritu Santo y mañana no, ni pasado mañana no. Ay, el día después llegué a la iglesia, sí, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Esto es continuo. Esto hay que anhelarlo, eso tiene que salir de ti, de tú querer tener esa relación íntima y personal con el Espíritu Santo y llenarte de ese poder que es el que te va a catapultar, que es el que te va a energizar, que es el que te va a dar ese sentir de querer hacer todo para el Señor. Por eso es que muchos cristianos comienzan, se cansan, comienzan, se cansan, porque no han entendido que es con el poder del Espíritu Santo. Y me dice también la palabra que ese poder que hizo sanaciones, hizo liberaciones, los discípulos sanaron personas por medio del poder del Espíritu Santo, hicieron liberaciones, hicieron muchas cosas, pero el rol principal de ese poder es la transformación de cada uno de nosotros. Porque como somos transformados, Él está con nosotros, ¿para qué? Continuamente para santificarnos. Por eso es que yo tengo que anhelar el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, del 5 en adelante, dice que Felipe, que uno de los apóstoles, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, bajando, él por las calles venía y le predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando el Espíritu Santo llega hay gozo, porque Él se encarga de todo lo que tiene que ver con nuestra salud espiritual. Ese bautismo en el Espíritu, ese poder, una vez que se recibe, los discípulos no se quedaron con los brazos cruzados y hasta aquí llegó. Ese poder tenía que ser ¿qué? Tenía que ser mantenido, tenía que ser ¿qué? Alimentado. ¿Con qué? Con la palabra, con la oración. Dice con la adoración. Mantenían que el Espíritu Santo ardiendo, esa llama ardiendo en ellos, para que no se apagara. Porque si lo dejaban de hacer, se te puede apagar la llama. Pero el Espíritu Santo no te abandona porque se te haya apagado la llama. Y es algo que yo quiero que la iglesia entienda, que eso no es lo que quiero recalcarte. Te quiero recalcar que el Espíritu Santo está contigo. Es una persona que está contigo y es el que se encarga de que de santificar y transformar y santificar tu vida. Pero nosotros no nos podemos conformar con solamente con eso y nunca vamos a salir del término medio. El mismo Espíritu Santo que descendió allí está ahora aquí, está con usted y conmigo. Es el mismo que puede que liberar,
que es el que puede salvar, que es el que puede sanar. Es el mismo. Es el mismo poder porque no ha pasado, no ha cambiado. Yo, no sé tú, pero yo quiero ser una cristiana llena del poder del Espíritu Santo. Yo no me quiero conformar con hacer lo mínimo necesario para poder entrar al cielo. Y eso es lo que muchas personas se han conformado en este siglo. Lo mínimo necesario. Sí, con eso ya yo entro al cielo, ya yo tengo el Espíritu Santo. Ya yo tengo el Espíritu Santo y con eso es suficiente. No. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es el que convence para que cuando yo vaya al hermanito a hablarle de la palabra de Dios, no se convence con lo que yo le hablo. Yo le puedo hablar hasta quedarme sin voz. Y no soy yo la que lo estoy convenciendo. El poder del Espíritu Santo, se los acabo de explicar, se los acabo de leer, es el que convence. Es el que causa que las personas que quieran venir al altar, quieran ser transformados. Por lo tanto, yo tengo que estar llena de ese poder para yo poder hablarle a mi familiar que no conoce al Señor y que mi familiar se convierta. Para que el Espíritu Santo lo toque, lo transforme, lo convenza. Yo voy sembrando poquito a poquito la palabra, le voy tirando ahí, como dije que le enseñó en Puerto Rico, pastor, el bombo al pitcher. El bombo al pitcher, es un término profundo, de pelota, tirando la bolita. Creo. El Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo es el que causa el convencer. El poder del Espíritu Santo es el que cuando un predicador se para en el altar puede tener el mejor mensaje estructurado con cuanta diapositiva y presentaciones y fuegos artificiales. Y si no tiene el Espíritu Santo, porque ese es el problema, que se ha convertido la iglesia en un escándalo, en un circo, porque no tienen el poder del Espíritu Santo. No se mueve ni un pelo. Usted entra a la iglesia y sale igualito, porque el Espíritu Santo no habita. No, el poder del Espíritu Santo ha sido desplazado por un show. Por un show. Por acordes celestiales, por coros, por instrumentos. Pero si el Espíritu Santo no está, si el poder del Espíritu Santo no está, las canciones no llegan, no van a llegarle a nadie. No van a llegar, no van a llenar el trono de adoración y alabanza, porque no van a pasar del techo. Se van a quedar en acordes y en notas musicales espectaculares. Pero no va a causar la acción para la cual fue diseñado. Fuimos diseñados para ser embestidos del poder y ir al mundo a predicar el evangelio. Y el que se encarga de convencer, de transformar, es el Espíritu Santo. Pero si yo no estoy llena del Espíritu Santo, voy a salir y no voy a dar de lo que tengo. Algo hermoso, cuando el cojo está, qué más hermoso que cuando el cojo está enfrente de la puerta del templo y le está pidiendo limosna a Pedro, y Pedro le dice: yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levántate. Y ese hombre lo agarró, se levantó, y el hombre dice que estaba que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No fue Pedro, fue el poder que cargaba Pedro, el que de lo que él tenía le dio. Pero Pedro tuvo que volver a recargar eso, ¿sabes? Porque esto se recarga. Esto se tiene que volver a llenar.
¿Y tú? ¿Tienes poder? ¿De qué estás lleno? ¿Hace cuánto le estás hablando a las personas del Señor y nada? Porque encima de todo eso tampoco tu testimonio dice que anda con el Espíritu Santo. Porque cuando tu testimonio dice que anda con el Espíritu Santo, se nota la diferencia. Tú haces la diferencia, aunque tengas carácter fuerte. Aunque tengas carácter y no te traguen. Pero cuando las cosas se ponen fuertes, vienen donde ti, porque reconocen que en ti hay algo distinto. Porque saben que aunque te pullaron, te quedaste calladito y no respondiste. Y saben que en ti hay algo distinto. A lo mejor ellos no entiendan qué es, pero el Señor adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Pero no es porque somos los más lindos, ni los más hermosos, ni los más cristianos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para poder hacer lo que Dios nos mandó hacer. Pastora, pero yo nunca he sido bautizada con el Espíritu Santo y yo voy y predico y hago. Amén. Qué bueno. Yo nunca he hablado lengua, ni el Espíritu Santo bajó en una manifestación como una paloma. No hay problema, vamos para el cielo como quiera. Porque los discípulos habían recibido el Espíritu Santo. Después le llegó la otra manifestación del Espíritu Santo y fueron embestidos del poder. Ellos no se quedaron en recibir el Espíritu Santo nada más. Ellos anhelaron más. Vamos a ponernos en pie, aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, oh Dios, aleluya.